Buenos días a todos, les saludo desde la Universidad Autónoma de Baja California. Mi nombre es Norma Candolfi Arballo. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de conferencias virtuales organizado por académicos de la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de Guadalajara en su sistema de universidad virtual y la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión, el tema central es el uso de tecnologías digitales en la investigación, que tiene por objetivo promover una cultura digital entre nuestras comunidades de docentes y alumnos a través del desarrollo de competencias para la investigación, con uso de tecnologías digitales y metodologías para el tratamiento de la información, así como de la medición del impacto y de la producción científica. El día de hoy estaremos presentando 3 conferencias. La primera, denominada Análisis Cienciométrico y Gestión de la Literatura Científica, por la doctora Diana Marcela Cardona Román. La segunda conferencia es el Análisis, Procesos y Métodos para Desarrollar un Estado del Arte, Técnicas para la Búsqueda y Clasificación de Información. Nuestra conferencista, la doctora Claudia Islas Torres. Y la tercera conferencia, denominada Índices Bibliométricos como Medida de la Actividad Científica, nuestro conferencista, el doctor Javier García. Iniciamos con una breve reseña de nuestra primera ponente. La profesora Diana Marcela Cardona Román es ingeniera de sistemas de la Universidad de Los Llanos, con maestría en ingeniería sobre ingeniería de sistemas y computación, y doctora en Ingeniería sobre Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene diplomados o formación continua en tutorías y dirección de cursos virtuales, en gestión regional de la investigación y la innovación, en ciudadanía digital y en gestión del talento humano 4.0. Actualmente está cursando una especialización en entornos virtuales de aprendizaje con la Organización de Estados Iberoamericanos y Aprende Virtual. La doctora Diana Marcela tiene experiencia en docencia universitaria desde el año 2006 en diferentes universidades públicas de Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Los Llanos, Unillanos y Universidad Nacional Abierta y a Distancia, así como experiencia profesional en desarrollo de proyectos con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología Colciencias, y la Red Nacional Académica de Tecnologías Avanzadas, RENATA, en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como docente en la Maestría de Gestión de Tecnologías de la Información de la UNAD, docente en la Maestría de Administración de Negocios en Unillanos y docente en la Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia. Le damos la bienvenida y, bueno, dejo el espacio en sus manos para que nos presente el tema inicial de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, profesora Norma. Bienvenidos a todos los asistentes y participantes a este espacio. Es un placer saludarlos desde Colombia. En estos momentos me encuentro en una ciudad que se llama Acacías, en el departamento del Meta. No estoy en la capital colombiana, pero aún así espero acompañarlos a todos. Lo que les quiero compartir a ustedes es sobre el análisis cienciométrico y la gestión de literatura científica. Esta primera parte de análisis cienciométrico con base en los resultados de un proceso de investigación que se realizó sobre la evaluación de la implementación del e-learning en un periodo de tiempo particular. Vale la pena destacar que todo lo que les voy a contar el día de hoy ha sido producto de mi tesis doctoral y espero que ustedes lo encuentren bastante útil. La agenda que se va a tratar es de 4 temas: la contextualización del tema, cómo abordar la búsqueda, cómo puedo gestionar la literatura científica y, a modo de conclusión, unas pequeñas frases o conclusiones. Antes de empezar, pues primero vamos a dar una breve contextualización. ¿Qué son los cambios tecnológicos? Pues estos cambios tecnológicos generan en las organizaciones que las mismas avancen a ritmos acelerados, no solamente en las organizaciones, sino en las personas. Esto permite que estos sujetos adapten o tengan una respuesta adaptativa para mantenerse vigentes, porque bien dicen que el que no cambia, pues está condenado a
perecer. Por un lado, la cienciometría consiste entonces en esa medición y el análisis cuantitativo de esa producción científica. Especialmente se enfoca en los artículos científicos y más adelante en la tercera conferencia de hoy encontrarán la diferencia con la bibliometría. El objetivo de la cienciometría en este caso es para investigar sobre el desarrollo de un tema particular, la estructura de ese tema, cómo han sido esos cambios del mismo, o sea, esa dinámica cambiante del tema, porque todas las investigaciones son vivas, cuáles han sido esas tendencias, cuáles han sido los cambios de los nombres que han tenido y las relaciones de la práctica científica. Por otro lado, la investigación científica se entiende como aquella que constituye una actividad sistemática. ¿Qué significa sistemática? Que se realiza paso a paso para que en este caso los actores o los investigadores puedan llevar a feliz término el ejercicio de esa indagación. El proceso de la literatura científica, entonces con base en construcciones o consultas de la RAE, podemos decir entonces que se puede entender como este conjunto de obras que versan sobre una determinada materia, es decir, sobre un tema particular. Eso podríamos decir que es de la parte de literatura, y desde la parte científica que exigen o que tienen elementos de rigurosidad, de precisión y de objetividad propia del tema que se esté tratando. Ahora bien, ¿cómo hacemos para gestionar esa literatura científica? O mejor, ¿qué es la gestión de la literatura científica? Definirla entonces como esa acción de manejar correctamente los recursos para conseguir un objetivo. ¿A través de qué? De la exposición de la información, a partir del orden de la información, de cómo está organizada la misma, pero es muy especial o muy importante que esa información sea sobre un tema particular. En toda investigación científica definitivamente es fundamental realizar un proceso de planificación de qué es lo que yo voy a buscar, por qué me interesa ir a las referencias, a la revisión de literatura, qué es lo que yo voy a indagar o qué es lo que quiero encontrar allí. Entonces esa fase como de planificación es realmente importante, porque permite establecer los objetivos de la búsqueda o unas posibles preguntas orientadoras de esa búsqueda. Posteriormente se realiza un proceso de búsqueda y selección de la información, así como su procesamiento adecuado. Ese procesamiento pues va a permitir que se limpien los datos, que ese proceso de limpiar los datos significa que yo puedo tener documentos que son repetidos, bien sea porque un investigador lo presentó en una conferencia y más adelante hizo un ajuste para publicarlo en una revista. Entonces se realiza ese procesamiento de unión o de merge de estos documentos y permite que al final uno tenga un corpus que es ese conjunto de registros para poder hacer ese análisis y generar así nuevo conocimiento. Pero no basta solamente con generarlo, sino que es necesario transmitirlo, es decir, generar una visualización que me permita entonces mostrar esos resultados desde la gestión o la generación de nuevo conocimiento. Ahora bien, el ejercicio que nos convoca en este caso es un tema particular que es el e-learning. ¿Por qué el e-learning? Pues ese es un tema que trabajé durante el doctorado y la maestría, y entonces una posible definición del mismo es que es entendido como estos procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo a través de un medio, por lo general es la internet. Y existe una separación física entre el tutor y el estudiante. No significa entonces que exista también una separación en tiempo. O sea, puedes haberla cuando nos denominamos la comunicación asincrónica y cuando estamos conectados o estamos en el mismo tiempo, como en esta charla del día de hoy, entonces tendríamos una comunicación sincrónica. Ese sería como el tema sobre el cual les voy a mostrar los ejercicios del análisis de cienciometría. Pero como el interés es no solo sobre el e-learning, sino sobre la implementación del e-learning, pues primero tenemos que entrar a definir qué significa eso.
En las instituciones educativas normalmente están sujetas a los cambios que son producto del entorno, porque ya lo vimos al principio, todos los cambios tecnológicos hacen que las organizaciones se adapten para seguir vivas, porque las organizaciones, como las personas, son entes dinámicos y vivos. Por lo tanto, estas instituciones requieren de ambientes digitales de enseñanza y aprendizaje, con un proceso de planeación, con un análisis considerable del contexto, porque no solamente es cambiar por cambiar, sino cambiar ajustado a ese contexto en el que se está inmersa la organización, en el que está en contacto con esos actores que interactúan con ella. La comunicación, que es un proceso importante, el liderazgo, el apoyo de las directivas, la definición o suministro de los recursos, esa inversión económica y muy importante que tenga una visión institucional, es decir, que desde ese apoyo directivo se tenga el soporte para poder llevar a cabo ese cambio. Y esto conllevaría entonces a tener una estructura organizacional adecuada. En la revisión que se realizó para contarles un poco del proceso, encontramos que habían bastantes investigaciones que abordaban el uso de la cienciometría en e-learning, pero ese análisis de esa producción científica era de manera general. No estaba relacionado únicamente con el e-learning, sino con la implementación, perdón, estaba relacionado únicamente con e-learning, pero no con la implementación del mismo. Entonces, aquí surgió una brecha, o sea, un posible interés que nos lleva entonces a poder formular una posible pregunta de interés general. Y es que queríamos saber, bueno, ¿qué hay en el mundo académico relacionado con la evaluación de la implementación del e-learning, especialmente en educación superior? Noten ustedes que esta pregunta es una pregunta bastante acotada. Estamos hablando del tema de la implementación de la educación virtual, como ya les comenté, cómo se realiza ese proceso de evaluación y específicamente en un sector particular que es la educación superior. Sin embargo, pues esta pregunta es demasiado amplia. Por lo tanto, formularon unos pequeños interrogantes y esto pues hace parte de ese proceso de planificación de la búsqueda de la literatura. Parte de estos interrogantes, pues los listo aquí. Entonces queríamos saber qué tanto, o sea, si es un tema vigente el que estábamos intentando indagar, o sea, cómo se está distribuyendo a medida del transcurso de los años, cuáles eran esos tipos de referencias que estaban publicadas, es decir, los investigadores en dónde estaban publicando más sus trabajos sobre implementación de la educación virtual. De cuáles países son los autores que más publican. O sea, no el país de origen del autor, sino también el lugar donde esos autores estaban haciendo la investigación. Conocer cuáles son esas instituciones que lideran el proceso de publicación del tema en particular, o conocer la posible relación entre autores, esas redes de autores, o sea, cómo se configuran los autores para indagar en un tema particular, en este caso sobre el e-learning, y sobre qué esas redes de autores indagaban. Además, pues de otros descriptores. Yo en esta conferencia solo les voy a mostrar algunos de estos posibles resultados, otros lo pueden consultar en el artículo que está publicado. Pero entonces, ¿cómo abordar la búsqueda? Es decir, ya hicimos un proceso de planificación y es el ejercicio de encontrar primero un vacío desde la literatura. Luego dijimos qué era nuestro interés indagar, como nuestro objetivo de esa búsqueda de literatura, pero ahora queda el cómo hacerlo. El consejo que yo les puedo dar es que utilicen un método que esté alineado a sus intereses. Cada investigación es particular, cada investigación tiene elementos propios que lo hacen único, por lo tanto no es necesario que se utilice un único método para todo. El método es ese ejercicio que les va a permitir conocer el cómo, los pasos para poder llevar a cabo el proceso.
Nosotros en el trabajo del análisis cienciométrico hicimos una adaptación del trabajo de Michal y Muñoz del año 2013, en el cual ellos proponían 5 fases, pero de manera secuencial. Entonces nosotros hicimos una adaptación haciendo la fase 1, recuperación de manera independiente, la fase 2, migración de manera independiente, y de manera paralela, la fase de análisis, visualización e interpretación. Pero ¿cómo lo hicimos? El ejercicio de recuperar las fuentes, pues parte de esa planificación que ya teníamos, a nuestro interés por indagar sobre la evaluación de la implementación de programas virtuales o de educación virtual en este caso. Y para eso, pues primero teníamos que elegir las fuentes, en dónde íbamos a hacer la búsqueda, realizar la búsqueda, y para ello pues necesitábamos determinar unos términos clave, poder ejecutar o construir una ecuación de búsqueda que fuésemos a ejecutar en esas fuentes seleccionadas y finalmente hacer como una selección de los artículos o de los registros con los que nos íbamos a quedar. Como el fin de este trabajo era hacer un análisis exploratorio del panorama, no era necesario tener disponibles los artículos en archivo PDF. Posterior que hicimos ese proceso de identificar esa recuperación, hacíamos un proceso de migración. Para eso utilizamos una herramienta corporativa que se denomina Vantage Point. En esta herramienta me permite hacer ese proceso de limpieza de los datos, extracción de los datos, de los datos, y poder a partir de esos datos generar un análisis de la información que tenía allí, hacer consultas. ¿Cuáles consultas? Las consultas relacionadas con esas preguntas de interés o subpreguntas de interés, establecer la forma en la cual se iba a visualizar la información y finalmente dar una interpretación a esos datos visualizados o a esos datos pues, que teníamos allí en la herramienta. La herramienta es una herramienta paga, se llama Vantage Point. Y ahorita les voy a mostrar un poquitico de la interfaz y un posible resultado que uno puede obtener con la misma. Es importante mencionar que la versión que utilizamos para este trabajo fue una versión antigua, es la versión 6, ahora pues ya van en una versión mucho más avanzada. Entonces, siguiendo el método, que es nuestro derrotero, nuestro camino a seguir, decidimos que las fuentes en las cuales íbamos a buscar la información era Scopus, que es administrada por Elsevier, y Web of Science, que es administrada por Thomson Reuters. ¿Por qué esas bases de datos? Resulta que ellas tienen la mayor cantidad de información y de registros de investigación, entonces buscar en ellas nos daba ese panorama ya general sobre el tema de interés. Para nuestra búsqueda hicimos entonces un proceso de medición o construcción de algo que denominamos una ecuación de búsqueda. Y les había mencionado antes que teníamos unos posibles términos de interés. Y ustedes pueden observar aquí al costado derecho de sus pantallas esa posible ecuación de búsqueda. ¿Qué nos interesaba indagar? Pues acerca de la medición o la evaluación o la valoración, los posibles sinónimos de un tema. ¿De qué? Pues de la implementación e implantación. ¿Sobre qué? Pues sobre el e-learning y todas las posibles variaciones que se encuentran en Internet y educación virtual, con un periodo de tiempo muy definido. En este caso fue del año 2000 al año 2015. ¿Qué recuperamos nosotros con esta ecuación de búsqueda? 1.305 registros, de los cuales la mayoría estaban en la base de datos de Scopus y una menor cantidad en Web of Science. Luego de este proceso, ¿qué hicimos? Hicimos un ejercicio de extracción de los datos. Para ello, estas bases de datos proveen descargar el sistema, o sea, descargar la información, los registros que tienen a través de un archivo en formato RIS. Ese es un archivo que es estructurado y que tiene unos códigos que se pueden ser fácilmente interpretados por Vantage Point. ¿Por qué? Pues cuando necesitamos saber, o sea, conocer todos los registros que estuvieran en esas dos bases de datos para poder hacer ese proceso.
Finalmente, encontramos 1.147 registros ya sin duplicados, es decir, con ese proceso de limpieza de los datos. Graciela, en este caso, la herramienta es Vantage Point, que se relaciona con el ejercicio de hacer la cienciometría. Posteriormente, viene entonces esa fase de análisis, visualización e interpretación de los datos. Ustedes pueden ver aquí un gráfico de barras que perfectamente se puede hacer en Excel, pero este gráfico fue extraído directamente con esos registros de Scopus y Web of Science. Entonces ya me permitió ver que el tema que estábamos intentando indagar era muy pertinente para esa época. ¿Por qué el año 2015 tenía menos resultados? Muy sencillo, la búsqueda en ese momento, o sea, cuando se ejecutó la ecuación de búsqueda, fue en el mes de marzo, entonces el proceso como de publicación en ese año ha sido menor. Al realizar una búsqueda para preparar compartir esta información, he encontrado que en Scopus el tema sigue creciendo, es decir, que es un tema que aún sigue vigente y que vale la pena realizar este proceso. De igual manera encontramos que los artículos que más publican es en conferencias, entonces ya sabíamos que nosotros no podíamos descartar ese tipo de documentos porque era la información más vigente sobre nuestro tema de interés, seguidos obviamente por las revistas que en este caso tenían un 38% de los registros. Adicional a ello, hicimos entonces un análisis de esos países, o sea, de cuáles países son los autores que más publican en el tema. Y aquí encontramos que fue Estados Unidos el país que lidera, seguido de España, y está marcado en naranja Colombia porque era nuestro interés, pero ustedes pueden ver a México allí, que tiene en ese periodo de tiempo 10 publicaciones, es decir, que aparece en el listado, pero aún estamos rezagados como continente latinoamericano en publicar y mostrar más información. Esta gráfica, ustedes observan que también tiene una barra de error en medio de ella, y es que fue elaborada con Fusion Tables, una herramienta de Google, ya no existe, pero facilitaba y permitía tener esa visualización, y de hecho una visualización en línea de la misma. Encontramos aquí otra forma de visualizar la misma información. Entonces recuerden que con mostrar los datos de manera visual hace que el lector se atraiga. Entonces mostrar barras realmente es aburrido. Pero si yo veo un mapa como este es un mapa mundi, yo observo, este es un mapa hecho con Target Map. Esta herramienta es una herramienta libre que ustedes pueden consultar y pueden generar mapas con la condición de que les pueden dejar disponibles para todo el mundo. Y aquí encontramos la misma información graficada y vemos que Estados Unidos es el que lidera el proceso de publicación. Vemos a Australia allí, los que están en grises es porque no tenía información, y los países que están en amarillos claros, vemos pues que tienen muy poca información. Sí, entonces da esta forma de visualizar los datos, de hecho presenta todo el panorama de todos los países involucrados en la implementación del e-learning, y el tamaño del círculo indica la cantidad de publicaciones en ese país. Entonces esto ya nos brinda dos tipos de informaciones importantes. Vemos nosotros que tanto África como América Central y Suramérica tienen varios espacios en blanco, es decir, que existe una oportunidad para seguir publicando en el tema. Esta es otra visualización, pero ya no de esos autores, sino de las instituciones patrocinantes de esos autores que tenían o tienen interés en el tema de la educación virtual. De igual manera, los pequeños puntos rojos pues son la dispersión, el tamaño del círculo corresponde a la cantidad del mismo, y pues he resaltado aquellas instituciones más relevantes. Otro ejercicio de visualización es, bueno, ¿qué otros temas o qué otros descriptores se relacionan con la palabra e-learning? Con nuestra ecuación de búsqueda encontramos entonces que
En ese momento no solamente se estaba hablando de evaluación de la implementación de e-learning, sino también se estaba hablando de implementaciones paralelas, de implementaciones difusas, de implementaciones progresivas, de estrategias de implementación, y encontramos otro conjunto pues como de posibles términos que me enlazaban el trabajo. Esta es una red que es construida igual con Vantage Point. Las líneas que están sólidas y más gruesas significa que existe una mayor relación entre el término, en este caso nuestro término central, con los otros términos emergentes de esta indagación. ¿Esto para qué nos sirvió? Pues para reenfocar parte de la investigación y ver si valía la pena tener en cuenta otros elementos en nuestra revisión de literatura. Bueno, este es otro gráfico de redes de autores, ustedes lo encuentran muy saturado, ofrezco disculpas por ello. Lo que quiero resaltar aquí es que existen un conjunto de personas, investigadores, que tratan sobre un tema, en este caso de e-learning, con e-learning en estudios oceánicos, creación de objetos de aprendizaje con e-learning, cada subred está marcada con un color, estudios de e-learning en medicina, que es muy importante, evaluación del currículo o generación del nuevo currículo. De igual manera, esto es generado a partir de esta herramienta. Esta es una visualización de esa herramienta particular, pues esta es la versión 6, es una herramienta paga y seguramente ustedes pueden tener acceso a otra versión muchísimo más reciente. En el transcurso de esta parte he mencionado varias herramientas, pero como Vantage Point es paga, ¿qué otras herramientas en la internet me permiten crear redes? Entonces existe una serie de herramientas online que son gratuitas que me permiten hacer ese tipo de análisis. Una de ellas, que es de las más utilizadas, es BuzzBeater, Bison o Web of Metric Analytics y Automap. Son herramientas que ustedes pueden consultar, pueden crear esas redes de enlaces entre autores, entre instituciones, posibles palabras claves o términos para que puedan hacer el ejercicio. Ahora bien, ya tenemos esa información y ya tendríamos una parte que es, bueno, tengo el panorama de qué es lo que voy a indagar, ahora voy a descargar esos archivos y cómo gestiono esa literatura. La recomendación para hacerlo es a través de Mendeley, que Mendeley es un sistema gestor de referencias bibliográficas, existen muchísimos otros más. Mendeley es administrado por Elsevier, por lo tanto tiene una excelente conectividad o conexión, entonces interoperatividad con Scopus. EndNote, ya van en la versión 9, esa es administrada por Clarivate Analytics. Y ResWord, que es administrada por ProQuest. Todos estos sistemas gestores de referencias me permiten crear registros, manejar la información, organizarla de tal manera que sea por temas, compartir la información e inclusive pues citar dentro del texto. Esta es la interfaz de Mendeley. Me gustaría que me escribieran por el chat si ya han manejado esta herramienta y mientras yo les voy contando un poquito al respecto. Mendeley entonces tiene la interfaz, en el número 1 permite adicionar y crear nuevos documentos. Yo puedo importar documentos que tengan mi PC o puedo buscarlos en línea. Si tengo información que está relacionada con Scopus, la puedo importar y asociar. Él me enlaza en algunas ocasiones con los artículos, con los archivos en PDF. Puedo crear folders, puedo carpetas, puedo unir referencias, es decir, puedo hacer ese proceso de limpiado. Organizar, y hay algo importante acá y es que yo puedo crear etiquetas, la número 10. Esas etiquetas yo las puedo filtrar, si ven en el número 11, la cantidad de etiquetas que yo tengo en esta carpeta que les estoy mostrando a ustedes. Puedo seleccionar o marcar con diferentes elementos. Muy bien, para los que han manejado, los que trabajan con EndNote también es una excelente herramienta. Zotero fue una herramienta que funcionó en su momento bien, pero que ya fue absorbida por Mendeley. O sea que es mejor trabajar todo directamente por Mendeley. Ustedes pueden resaltar con diferentes colores, pueden adicionar notas, observen el número 3, tiene una nota
y notas privadas como propias del texto, o ustedes pueden crear anotaciones sobre el artículo. Esas anotaciones, o de hecho esas etiquetas, les va a permitir a ustedes ayudarse a gestionar la información. Si yo hago un filtro en Mendeley por etiquetas, observen el número 1, y digo, voy a marcar por la etiqueta framework. Observo que me trae únicamente los artículos que tienen esa etiqueta. Y en este caso son 7 artículos. Pero, ¿de qué me sirve esta información? Pues esta información me puede servir para tener resultados como este. ¿Cuál es el tipo de estudio que se abordó en los artículos que se seleccionaron? En este caso, yo puedo ver aquí que esos frameworks corresponden a 7 documentos. A 7 documentos, pero la palabra que más se utiliza en este caso es modelo. ¿Sí? Modelo de evaluación. Esto, ¿cómo lo saqué? Con las etiquetas que me provee Mendeley. ¿Cómo puedo interpretar o incorporar esa información dentro de un trabajo de tesis o un proyecto de investigación? Como les estoy mostrando en el ejercicio. Entonces, es que ya se provee una interpretación y una descripción base en esa información que ya está propia allí en Mendeley. Sucede lo mismo cuando yo entonces selecciono las notas y entonces en esas notas observo la flechita verde que dice perspectiva institucional, y es que yo ya hice una lectura de todos esos artículos y empecé a tomar notas, fortalezas, el propósito del trabajo, la metodología, el alcance del estudio, desde qué perspectiva hacían la evaluación, y a partir de allí, de esta información, yo puedo generar gráficos como este, ¿sí? Pero este gráfico no es generado en Mendeley. Este gráfico es generado o procesado en otra herramienta que es Canva. Esa es una herramienta en línea y en este caso que me permite ver la perspectiva de evaluación de los trabajos. Vemos que existen evaluación del e-learning desde una única perspectiva o desde perspectivas múltiples, es decir, que puedo decir que existen 4 documentos que tienen la evaluación desde el punto de vista del docente, desde el punto de vista de la institución o desde el punto de vista del estudiante, perdón, y desde el punto de vista del estudiante. Entonces, observen la riqueza que yo puedo extraer de la información que aparece en Mendeley si yo sé cuál es el fin de la investigación. Este es otro ejemplo de cómo se vería de pronto en un texto y la posible explicación de la misma. Igual, el propósito del trabajo, entonces yo cómo puedo hacer las citaciones utilizando Mendeley. Se puede instalar un plugin para Microsoft Word, puedo seleccionar el estilo de citación que se solicite según la universidad o según la revista. Se puede también relacionar o enfocar esos ejercicios o esas referencias dentro del trabajo. Finalmente, pues para poder utilizar Mendeley de una manera exitosa, pues yo recomiendo que realicen, con base en Kit Chenham, que es una autora que trabaja revisión de literatura, que primero realicen una lectura por niveles. ¿Qué significa eso? Leer resumen, introducción y conclusiones para poder descartar o asignar un trabajo. Pues al hacer una lectura rápida no es necesario conocer todos los detalles, pero sí me permite clasificar el artículo para decir, muy interesante, necesito leerlo a profundidad para hacer una lectura posterior. Es importante que cuando ustedes hagan esa lectura identifiquen cuál es la contribución del autor en ese documento que están leyendo, y en Mendeley, como en todos los sistemas gestores de referencias, tienen que chequear que los detalles de las referencias bibliográficas estén completos y sean adecuados. Ya lo de adicionar pues la nota ya vimos un poquito al respecto. ¿Qué podemos concluir entonces de esto que les quería compartir? Que antes de realizar cualquier proceso de análisis cienciométrico o de revisión de la literatura es necesario planificar, especificar esos objetivos de búsqueda o esas posibles preguntas orientadoras. Seguir un método sistemático. ¿Cuál? Pues no importa, solo que esté alineado a sus propios intereses, que realicen un proceso de búsqueda, términos, que tenga los criterios de selección, de inclusión o criterios de calidad para seleccionar un trabajo,
Una de las preguntas que decían anteriormente era, bueno, pero si es una conferencia y no está evaluada por pares, yo puedo definir los criterios de calidad, es decir, que si ese trabajo no está evaluado por pares, pues no va y lo descarto de mi revisión de literatura. También se recomienda que ustedes realicen este ejercicio de visualizar la información. Visualícenla no de la forma tradicional, o sea, no con gráficos o con tortas, revisen otras herramientas que les pueden servir. El sistema gestor de referencias pues permite realizar todas esas acciones que ya les mencioné y aparte de eso pues permite compartir las referencias que ustedes tienen en grupos de trabajo con su asesor o con su coinvestigador para adelantar y mejorar estos procesos de comunicación. Creo que me pasé un poquito del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Ahorita nuestra moderadora se conecta, quien te va a apoyar con las preguntas que pudiera tener el grupo. Ok, ¿Qué perfecto. tal? Buenas tardes. ¿Sí me Buenas escuchan? tardes. ¿Qué tal? Agradecemos la valiosa información que nos ha compartido la doctora Diana Marcela Cardona Román en esta conferencia. Y bueno, pues hay muchas felicitaciones por parte de quienes están conectados a la distancia. Les agradecemos su interés, su participación. Y bueno, pues vemos que también ellos nos comparten algunas de las herramientas que normalmente utilizan. Y quisiéramos saber si tienen alguna duda en específico para la doctora Cardona. ¿Sí me escuchan? Sí, Graciela, ahí en el chat pueden poner sus preguntas. Estaban interesados en la herramienta que ya comentó Diana, que era de paga, pero al parecer no hay muchas preguntas para Diana, como fue muy clara. Aquí hicieron una pregunta, Graciela. Sí, nos pregunta la maestra Diana Pamela Zavala, ¿de qué manera la herramienta Canva puede usarse de manera directa en la búsqueda de información? Gracias por la pregunta. Realmente Canva es una herramienta que me permite crear, que me permite crear diferentes pósters o diferentes esquemas a través de la web, pero no es posible hacer como un proceso de relación directa entre la información y Canva como tal. Lo que es interesante acá es decir que eso mismo que pueden hacer con Canva lo pueden hacer con un PowerPoint o lo pueden hacer con otra herramienta. ¿Qué es lo interesante? De pronto la combinación de colores, la distribución diferente de mostrar los resultados, que es una forma diferente y poco convencional de mostrar esas visualizaciones. Ok, también nos pregunta el maestro Gustavo Ornelas. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué estrategia de planeación nos recomienda para optimizar el uso? En cuanto a Mendeley, está hablando, antes de usar la herramienta Mendeley, ¿qué estrategia de planeación recomienda? Sí. Realizar ese ejercicio de planificación, por lo general, yo lo hago con posibles preguntas. ¿Qué quiero yo indagar de la literatura? Como ustedes vieron en la presentación, fue una gran pregunta y sobre esa gran pregunta obtuve unas pequeñas preguntas que me iban orientando un poco más el interés. Esa era como la que uno recomienda, pero existen otras maneras. Les comentaba también que existen objetivos, o sea, no convertir eso en una pregunta, sino en un objetivo. La facilidad de la pregunta es que yo la puedo responder dentro del texto que esté indagando, es decir, ya sea en el proyecto, ya sea en parte del capítulo de sus tesis o sus trabajos o de sus resultados de investigación en un artículo, pueden dar respuesta a esas preguntas. En el caso de los objetivos, indican si se cumplieron o no los objetivos, pero cualquiera de las dos formas para hacerlo, la planificación, están correctas. Nos comentaba que hay herramientas adicionales que son también, además de Vantage Point, que son también herramientas que nos pueden servir para visualización de datos como Boss Viewer, Bison, Webometric Analytics,
Automap. ¿Qué nos puede decir adicional de estas herramientas? Bueno, pues las herramientas que yo les he presentado hoy, que quise compartir con ustedes, se relacionan o son herramientas que me permiten crear redes y se enlazan con los resultados de bases de datos estructuradas como son Scopus y Web of Science. Es decir, si yo tengo un conjunto de registros, porque no es el artículo, sino registros bibliográficos, en Bose Viewer, por ejemplo, me permite establecer también esas mismas redes entre autores y de hecho la visualización de esa herramienta es muchísimo más llamativa, muchísimo más llamativa por los colores que utiliza, por la intensidad de sus líneas y no de pronto tan plana como lo está haciendo Vantage Point. Aunque, como les comenté, esa es la versión que yo utilicé, fue una versión muy antigua y seguramente las versiones nuevas de Vantage Point ya están utilizando temas de inteligencia artificial y de Big Data para hacer un proceso de analítica muchísimo más avanzado. Nos pregunta la doctora Jessica, ¿qué recomiendas para empezar a codificar búsquedas? Que fue lo que mostraste en tu diapositiva 9. ¿Qué recomendarías para aprender a usar los operadores de búsqueda? Muchísimas gracias. Esa es una de las partes en las que con los estudiantes, cuando uno intenta explicarles, más sufren. Ese ejercicio es primero buscar, pues, en inglés. ¿Por qué? Porque el 94% de los trabajos en el mundo académico están publicados en ese idioma. Segundo, construir o tener un conjunto de términos y a esos términos encontrar los posibles sinónimos. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia podemos decir, señor, pregunte, o ¿qué le puedo servir? En México seguramente dirán mande. Entonces, esas pequeñas sutilezas que significan lo mismo, entonces en la parte académica es encontrar todos los posibles sinónimos con los cuales en el mundo académico se conoce esa información. A partir de allí es, como yo ya tengo unas posibles preguntas de interés, es asociar esos términos a esa parte de las preguntas, ¿sí? Si yo quiero indagar un método o un modelo sobre tema 1, pues una de las palabras que tiene que estar en esa ecuación de búsqueda o en esa cadena de búsqueda debe ser la palabra modelo. ¿Y qué posibles sinónimos puedo yo tener de esa palabra en inglés? O sea, las posibles conjugaciones de la misma. Entonces, es el ejercicio de tomar la pregunta, ponerla en pequeñas partes, buscar esos términos, es decir, esas pequeñas partes son los términos, buscar los sinónimos de los términos y luego empezar a enlazarlas, similar como a la pregunta que yo quiero responder. Quiero responder una pregunta. Doctora Cardona, y tenemos un comentario de la maestra Beatriz Elena Dávalos Alcocer. Muchas gracias, muy interesante su participación. Considero que para utilizar cualquier gestor es importante conocer la importancia de citar y referenciar correctamente y para poder identificar cuando hay errores en el metadato. Tenemos otra pregunta, me parece que sería la última, de la maestra Juanita Palacios. ¿Qué ventajas tiene el trabajar e-learning en una investigación? Bueno, muchísimas gracias, Juanita, por esa pregunta. Al principio ustedes se dan cuenta que mi doctorado en ingeniería, especialmente industria y organizaciones como la línea de enfoque. Investigar sobre e-learning tiene muchísimas ventajas. Uno cree que ya está todo hecho, pero no. Existen pequeños elementos que aún faltan por indagar. Sabemos que desde la parte de la tecnología, de alguna manera está superado el tema. Desde la parte de la pedagogía, ahí va en el proceso, es un proceso cambiante y dinámico. Desde la parte de la organización es donde se encuentran aún muchos temas que se pueden indagar e investigar. Y cuando hablo de tema de la organización, ahí puede caber absolutamente muchas cosas, ¿sí? Entonces, el proceso de indagar sobre e-learning pues me permite ver que eso solamente es un tema específico. Ustedes pueden hacerlo en medicina, pueden hacerlo en veterinario o en tratamiento animal, o pueden hacerlo en otro tópico que sea de su interés. En mi caso, pues era mi interés indagar y conocer el panorama. ¿Por qué? Resulta que en Colombia durante mucho tiempo este tipo de educación a distancia o e-learning, no tiene o no tenía tan buena reputación.
Sin embargo, eso se ve diferente a medida que van pasando los años. ¿Por qué? Porque han venido en Colombia aumentando la cantidad de oferta de programas virtuales y de instituciones que antes eran reacias a tener ese tipo de formación y incorporar ese tipo de formación en su oferta académica. De hecho, pues vimos una explosión grande hace casi cerca de 10 años con el tema de los MOOCs, los cursos abiertos masivos en línea, que eso permitió darle o mejorar parte de la credibilidad de esta parte de la educación. Por eso, indagar o investigar sobre educación a distancia vale la pena. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Cardona. Dejo en el uso de la palabra a mi compañera Norma, quien hará el cierre de esta primera videoconferencia del día. Muy amable, doctora. Diana, muchas gracias por tu participación. Como siempre, un placer recibirte en este medio virtual. Gracias por tu colaboración con la red y por compartirnos este conocimiento que sin duda, bueno, nos abre muchísimo el panorama, nos da ideas de trabajo en temas de revisión sistemática. Un tema por demás relevante para atender sobre todo en cuestiones de claridad, de organización de la información y bueno, también que nos brindas muchas herramientas tecnológicas que podemos explorar para agilizar este proceso, ¿no? Agradecemos mucho tu participación, agradecemos mucho la participación de nuestros invitados en línea